Hemos aprobado medidas que fortalecen nuestro tejido productivo, que apuestan por la industria agroalimentaria, que apuestan por la creación de empleo de calidad en Extremadura. Además, seguimos dando pasos para prestar una atención sanitaria y una educación de calidad en nuestra región. Educación sanitaria, educación, sanidad, políticas vertebradoras del Gobierno de los socialistas y que son, en definitiva, el alma de nuestras medidas, de nuestro programa electoral, que hoy es programa de Gobierno y que estamos cumpliendo cada martes cuando se reúne el órgano de decisión más importante que define los destinos de esta tierra, que es el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Y hemos aprobado medidas que suman una inversión superior a 146 millones de euros en el Consejo de Gobierno de hoy. 7,5 euros para impulsar la investigación, más de 29 millones de euros para contribuir al crecimiento y fortalecimiento de nuestro tejido productivo, 19 millones de euros para favorecer la creación de empleo, empleo de calidad, empleo digno, 37 millones de euros para garantizar una educación en igualdad de oportunidades y 43 millones de euros para contar con las tecnologías y servicios que garanticen un sistema sanitario adecuado al esfuerzo que cada contribuyente extremeño hace para poder tener garantizadas unas políticas de calidad y unos servicios fundamentales de calidad como es la sanidad en Extremadura. Hoy, estos 146 millones de euros que aprueba el Consejo de Gobierno, como les decía al inicio, vienen a fortalecer nuestro tejido productivo, apuestan y siguen apostando cada año con los agroindustriales por la industria agroalimentaria fundamental en Extremadura, por generadora de empleo y porque posibilita la fijación en el medio rural de la población, que apuestan por la creación de un empleo de calidad con los incentivos a la contratación indefinida y que también quieren quitar las barreras que las personas con discapacidad se enfrentan cada día para acceder al mercado laboral y que seguimos cada Consejo de Gobierno aprobando medidas, tomando decisiones que quieren venir a garantizar unos servicios de calidad cada vez mejor al conjunto de los extremeños y las extremeñas, fundamentalmente en cuanto a la sanidad y a la educación se refiere.